Hola chicos, hoy les voy a presentar el ejercicio 8 del trabajo práctico número 2. Es un ejercicio típico de parcial. Bueno, empezamos con la clase vehículo. Tiene tres atributos: ingreso de tipo hora, egreso de tipo hora y número de tipo entero, todos con su modificador de visibilidad privado. Y tenemos un constructor que recibe una hora y un entero que se asignan correspondientemente a el ingreso y al número que representa el vehículo. Y el egreso nos dice el enunciado que se inicializa en nulo. Bien, tenemos cuatro comandos. Tres establecer, para establecer nuestra hora de ingreso, nuestra hora de egreso y nuestro número que identifica nuestro auto. Y un copy que el enunciado nos dice que se implementa de manera superficial. Entonces, miramos nuestros tres atributos de instancia y tenemos un establecer para cada uno, donde tomamos la hora pasada por parámetro y se la asignamos a nuestra hora de ingreso, tomamos nuestra hora pasada por parámetro y se la asignamos a nuestra hora de egreso, tomamos nuestro entero pasado por parámetro y se lo asignamos a nuestro número. El copy, como dijimos antes, pide el enunciado ser implementado de manera superficial, por lo tanto tomamos el vehículo pasado por parámetro y simplemente asignamos cada una de las propiedades a las cuales accedemos mediante las consultas obtener. Como es superficial, simplemente copiamos la referencia. Bien, ahora tenemos tres consultas obtener, una para cada uno de nuestros atributos de instancia. Aquí simplemente lo que haremos es retornar según corresponda a cada atributo de instancia en cada uno de los métodos. Recuerden el tipo de cada uno de los atributos de instancia. Ahora implementaremos la consulta equals. Tengan en cuenta que el enunciado nos habla de un equals en profundidad. Para eso miraremos los atributos de instancia. Una vez más, tenemos ingreso y egreso que son de tipo hora y número que es de tipo elemental entero. ¿Qué pasa con las horas? Bueno, si las comparamos a través de nuestro operador igual igual, estaríamos comparando las referencias. Eso sería un equals superficial. Para eso tenemos que comparar los estados internos de los objetos y eso lo hacemos a través de las consultas equals. Pero primero tenemos que ver cómo acceder a cada uno de esos atributos del objeto pasado por parámetro. Simplemente utilizando las consultas obtener ingreso y obtener número. Ahora implementaremos la consulta clon. Tengamos en cuenta que el enunciado una vez más nos habla de una consulta de clon implementada en profundidad. Para esto miraremos una vez más los atributos de instancia. Tendremos en cuenta cómo es una hora y cómo obtenemos una hora. Y tendremos en cuenta algo más, que el constructor de nuestra clase vehículo solo recibe como parámetros un ingreso y un número. Por lo tanto, cuando hagamos el clon de nuestro vehículo actual, crearemos un nuevo vehículo con el clon de nuestra hora de ingreso, eso es lo que la hace ser particularmente en profundidad, el número que representa a nuestro vehículo y luego, antes de retornar el vehículo que representa el clon, tendremos que establecerle su hora de egreso. ¿Qué será esta hora de egreso? Bueno, también será un clon de nuestra hora de egreso. Muy bien, ahora implementaremos las consultas a cobrar. Son dos consultas con el mismo nombre, pero distinto encabezado. Una de ellas recibe una hora como parámetro. Lo que el enunciado nos dice es que esta hora se establecerá a la hora de egreso. Primero implementaremos la consulta a cobrar sin parámetros. Para esto definimos una variable de tipo entero, a la cual la inicializamos en 0, y hacemos el chequeo, como nos dice el enunciado, que en caso de que no haya una hora de egreso, simplemente retornamos 0. Si hubiese hora de egreso, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre la hora de ingreso y la hora de egreso en minutos, una consulta que nos provee la clase hora. Luego veremos cuántas fracciones de 15 minutos, como nos dice el enunciado, tendremos para calcular el costo. Y nuestro costo será esa cantidad de fracciones
por 10 pesos la fracción. Bueno, lo que vemos acá es la cuenta que tenemos, 40 dividido 15, esto nos da 2 como número entero, 2 por 10 es 20. Pero si nosotros vemos nuestra pequeña tabla de ejemplo, vemos que de 31 a 45 minutos el costo es de 30 pesos. ¿Qué nos está faltando acá? Bueno, nos está faltando esa diferencia de minutos que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Lo resolvemos muy sencillamente. Agregamos la operación de módulo para ver si tenemos minutos de diferencia con nuestra fracción calculada inicialmente. Si eso sucede, simplemente sumaremos 10 pesos a el costo total. De esta manera, 40 dividido 15 nos da 2, como el módulo que tenemos en esos minutos, el módulo aplicado a 15, el resto de nuestra división es mayor a 0, significa que hay más minutos que los que caben en la fracción, simplemente sumaremos 10. De esta manera tenemos el mismo costo, el correspondiente, y ahora sí tenemos la consulta a cobrar. Con la consulta a cobrar sin parámetros implementada, implementaremos muy fácilmente nuestra consulta a cobrar con un parámetro, que es la hora de egreso. Entonces, cuando implementamos a cobrar con una hora de egreso como parámetro, simplemente seteamos esa hora de egreso y luego retornamos el resultado de a cobrar, método que implementamos anteriormente. Ahora sí, podemos ir a cobrar. Ahora implementaremos la consulta anterior, que tiene por parámetro un vehículo y retorna un booleano. Este vehículo pasado por parámetro es con el cual compararemos si el vehículo que recibe el mensaje tiene un ingreso anterior al vehículo pasado por parámetro. Para eso simplemente definiremos una variable booleana AND, que la inicializaremos en falso, y compararemos si nuestro ingreso, nuestra hora de ingreso, es anterior a la hora de ingreso del vehículo pasado por parámetro. Si eso sucede, pondremos anterior en true y simplemente luego retornaremos anterior. Ahora implementaremos la consulta paga más, que recibe un vehículo pasado por parámetro y retorna otro vehículo, que retornará el vehículo cuyo costo de a cobrar sea mayor. Entonces definiremos cobrar 1, que será el costo de a cobrar de nuestro vehículo que recibe el mensaje, cobrar 2, que será el costo de a cobrar del vehículo pasado por parámetro, haremos la comparación y retornaremos el mayor. Ahora implementaremos la clase hora, que tiene dos atributos de instancia, or de tipo entero y min de tipo entero. Para eso simplemente declaramos or de tipo entero con su modificador de visibilidad privado y lo mismo haremos con min. Luego implementaremos la consulta diferencia minutos, que recibe una hora por parámetro y devuelve un entero que representa la cantidad de minutos de diferencia entre dos horas. ¿Cómo haremos esto? Bueno, simplemente calcularemos la diferencia en minutos en valor absoluto que hay entre la hora que recibe el mensaje y la hora pasada por parámetro. Haremos lo mismo con la cantidad de horas y simplemente devolveremos la suma de la cantidad de diferencia de minutos con la diferencia en horas por 60, es decir, convertidas a minutos. Ahora implementaremos la consulta anterior, que recibe una hora pasada por parámetro y retorna un booleano si la hora que recibe el mensaje es anterior a la hora pasada por parámetro. Para esto definiremos una variable booleana, es anterior, que la pondremos en falso,
Y lo primero que haremos es comparar la hora de la hora que recibe el mensaje con la hora de la hora pasada por parámetro. Si una es menor a la otra, entonces esa anterior es verdadero. Pero tenemos otro caso para ver ahora, en el cual las horas son iguales. Si las horas son iguales, entonces también compararemos por la cantidad de minutos. Si las horas son iguales y minutos de la hora que recibe el mensaje es menor a minutos de la hora pasada por parámetro, esa anterior también será verdadero. Luego solamente retornaremos esa anterior. Muy bien, ahora realizaremos el diagrama de objetos luego de completarse la ejecución de todas estas instrucciones. Muy bien, vayamos despacio. Primero definiremos 4 variables de tipo vehículo. Luego definiremos 5 variables de tipo hora. Muy bien, veamos qué suceden con las siguientes instrucciones. Primero se ejecuta h1 igual new hora, lo que crea un objeto de tipo hora con los parámetros que recibe el constructor. Luego un objeto h2, también de tipo hora, con los parámetros que recibe el constructor. h3, por caso, es un clon de h1, pero recordemos que los clones eran en profundidad. Por lo tanto, tenemos otra referencia a un nuevo objeto que tiene un estado interno igual al de h1. h4 simplemente copia la referencia al objeto de h2 y h5 crea una nueva hora con los parámetros recibidos en el constructor. Analicemos qué sucede con la creación de los vehículos, que reciben en sus constructores un parámetro de tipo hora y un parámetro entero que representa el número del vehículo. Para el vehículo B1 se hace un new vehículo con la hora H1 y el número 15. Por lo que la hora de ingreso se vincula al objeto que es referenciado por la hora H1. Para B2 se crea un nuevo vehículo que apunta con hora de ingreso al objeto referenciado por la variable H2. Para el vehículo B3 se hace un new vehículo con hora de ingreso referenciando al objeto apuntado por H1. Para B4 se hace un nuevo vehículo con hora de ingreso referenciando al objeto apuntado por H3. En todos los casos, los vehículos reciben el segundo parámetro, que es el número que representa el vehículo. Bien, ahora tenemos el estado final de nuestro diagrama de objetos, pero veamos qué repercusión tuvieron estas últimas 3 consultas. B3, punto establecer, hora de egreso H2. Bueno, al vehículo B3 se le establece como hora de egreso el objeto apuntado por la variable H2. Entonces, la variable hora de egreso dentro del vehículo B3 ahora apunta al mismo objeto de tipo hora que la variable H2. Por caso B1 hace algo muy similar. B1.establecer egreso H5, la hora de egreso del vehículo B1 apunta al mismo objeto que apunta la variable H5 de tipo hora. Para B4 igual B3.clon, la variable vehículo B4 apunta a un nuevo objeto que es un clon en profundidad de B3. ¿Qué significa esto? No solamente se clona el objeto B3, sino que las horas que tiene adentro el objeto B3 también son clones de a las que apuntaba el objeto B3. Por lo que la hora de ingreso apunta a un objeto que es un clon de la hora de ingreso a la que apuntaba B3. Lo mismo sucede con la hora de egreso.
apunta a un objeto que es un clon de la hora de egreso a la que apuntaba la hora de egreso del objeto B3. Veamos qué sucede con las siguientes comparaciones, teniendo en cuenta nuestro diagrama de objeto final. H1 igual a H3. Este operador va a observar las referencias hacia donde apuntan. Como H1 apunta a un objeto distinto al que apunta H3, el resultado de esta comparación es falso. En el caso de B3 y B4, la comparación también es falsa, porque B4 apunta a un objeto distinto al que apunta B3. Veamos qué sucede con B3.equals B1. Bueno, como es un equals, compararemos los atributos de cada objeto. Para eso, veamos cómo es la hora de ingreso de cada uno de ellos. B1 tiene una hora de ingreso que apunta a un objeto. B3 tiene una hora de ingreso que apunta a un objeto. Y es el mismo objeto en ambos casos. Recuerden que esto es un equals en profundidad, por lo que deberíamos mirar los atributos internos de la hora a la que apuntan. Pero como la referencia es la misma, por supuesto el estado interno también será el mismo, por lo que la comparación de horas de ingreso es igual. Ahora analicemos las horas de egreso. Bueno, la hora de egreso de B3 apunta a una hora que tiene hora 20, minutos 50, y la hora de egreso de B1 apunta a un objeto que tiene hora 21 y minuto 0. Como son distintas, ya sabemos que nuestro equals es falso. Veamos qué sucede con h1.equals h3. h1.equals h3 comparará hora a hora, 20 igual a 20, y minuto igual a minuto, 10 igual a 10. Como ambos coinciden, nuestro equals es verdadero. B1.obtener ingreso igual a B3.obtener ingreso. Bueno, ya habíamos dicho que la hora de ingreso de B1 apuntaba al mismo objeto que la hora de ingreso de B3, por lo que nuestra comparación es verdadera. B3.obtener egreso punto equals B4 obtener egreso. Veamos B3.obtener egreso. B3 obtener egreso es un objeto de tipo hora, al cual lo compararemos con B4.obtener egreso. Como estos son equals en profundidad, si bien recordamos del enunciado, compararemos el estado interno de ambas horas. B4.obtener egreso tiene como hora 20 y B3.obtener egreso tiene como hora 20, como minutos B3.obtener hora egreso tiene 50 y B4 obtener hora egreso también tiene como minutos 50. El equals en profundidad es verdadero. Como recordatorio, que el código funcione no es lo único que importa. Tiene que estar prolijo, tiene que ser legible y tiene que estar correctamente identado.